En este vídeo vas a ver cómo llevar a cabo tu primera aplicación.NET. Para llevarla a cabo, lo único que necesitas tener instalado realmente en tu máquina es el SDK de .NET, puesto que, como ya verás, lo único que necesitas después para poder editar lo que es el programa en sí, con un simple bloc de notas ya podrías. No necesitaríamos tener nada más instalado. Si tenemos el SDK instalado, podemos ejecutar .NET. Esto quiere decir que hay un runtime de .NET instalado en nuestra máquina. ¿Cuál y qué opciones? Bien, para eso si te fijas tienes .NET y a continuación podemos decir opciones o, como ya verás, el path de la aplicación o más opciones que podemos poner. En este caso vamos a dar un --info para que nos muestre esa información. Con esto estamos viendo todos los SDKs y runtimes que tenemos instalados de .NET, la versión que tenemos ahora mismo del sistema operativo, cuál es el SDK de .NET que está vigente ahora mismo, en este último, porque como ya verás hay formas de poder limitar y controlar que no sea siempre el último, pero en este caso vamos a ver directamente el último SDK. ¿Qué más opciones tenemos? Porque sé .NET, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay otro parámetro, otra opción, que es -h. -h nos va a mostrar en todo momento la ayuda del comando que estamos tecleando. Es decir, si yo ejecuto .NET -h, me está mostrando cómo utilizar este .NET. Me está diciendo que tenemos .NET, que le tenemos que dar las opciones, el path a la aplicación y los diferentes argumentos. ¿Y qué es cada una de esas opciones? Bueno, pues nos lo va contando. Esas runtime options, aquí las tenemos descritas. El path a la aplicación, en qué consiste esa opción. Lo que son los argumentos que podemos dar, los comandos del SDK que podemos especificar. Aquí los tenemos. Opciones que vamos a utilizar habitualmente. La opción de crear un nuevo proyecto. Tenemos opciones para compilar un proyecto, para ejecutar sin necesidad de realizar una compilación previa. Realmente lo que hace es compila primero y ejecutar el resultado de esa compilación. Pero tendríamos opciones también para quitar referencias, añadir referencias a paquetes Nugget, que ya verás en qué consiste en cada uno de ellos, limpiar los resultados de la compilación. Ahora vamos a ver, en primer lugar, ese new, que es el que nos va a permitir crear un proyecto nuevo. Repetimos la opción, la operación .NET New-H y nos muestra las diferentes opciones que tenemos con ese new. ¿Qué va a hacer el sistema para crear un nuevo proyecto? El sistema tiene una serie de plantillas en base a las cuales va a montar una estructura de archivos. De forma que si yo creo un proyecto de consola, va a generar una serie de archivos a los cuales les va a dar una estructura, y sin embargo, si quiero utilizar una aplicación web de tipo ASP.NET MVC, pues utilizará otra plantilla totalmente distinta con otra serie de archivos totalmente diferentes y opciones diferentes. Por tanto, lo primero que tenemos que ver es qué plantillas tenemos en este equipo. Como estamos viendo, la opción de proyectos nuevos será New, después de este .NET, y a continuación le diremos la opción List, es el que nos permite ver las plantillas que tenemos instaladas. Esta serie de plantillas no es única, incluso puede cambiar en función de la versión de .NET que estemos utilizando. No son las mismas las que había cuando apareció el .NET Core, lo que son las versión 2 y demás, que las que podemos tener con las versiones 6 o 7. Las plantillas cambian a medida que evolucionando. Incluso una misma plantilla, como puede ser la de una aplicación de consola, en función de la versión de .NET con la que estemos trabajando, puede cambiar, puede resultar modificada. Pero es más, estas plantillas puede ser que necesitemos añadir plantillas nuestras. Si a través, estamos en nuestra empresa, tenemos una serie de proyectos que se inician de forma habitual o plantillas que se usan una serie de forma recurrente, podemos generar plantillas y mediante install, uninstall y update podemos instalar plantillas, quitarlas o actualizar plantillas si ya tenemos una versión nueva. ¿Pero cómo utilizamos estas plantillas? Bastaría con utilizar el .NET New y ahora diríamos ¿qué plantilla utilizar? Pues por ejemplo la de consola, aplicaciones de consola. Console. ¿Qué opciones tendremos? Podemos hacer lo mismo. .NET New, console, y al poner un -h al final, en vez de ejecutar este comando, lo que hace es darnos las opciones de ayuda ampliadas. En este caso ya sería decirle, bueno, a través de .NET creamos un nuevo proyecto de tipo consola. ¿Qué opciones tiene? Bueno, pues podemos ver que podemos especificar, por un lado, la versión del framework con la que queremos trabajar. No solamente podemos generar en la última versión. En ocasiones hay plantillas que nos dan esta opción, que es crearlo para versiones previas.
puesto que si yo genero un proyecto con Net7, voy a necesitar el SDK de Net7 para poder compilarlo y para poder ejecutarlo. En cambio, si lo creo con Net5, estaré limitado a las opciones que tenía Net5, obviamente, no voy a poder utilizar las nuevas características, pero no necesitaremos estar con las últimas versiones de .NET. Esto ocurre muchas veces cuando tenemos un proyecto que tenemos que mantener, que no podemos migrar por diversos motivos, y tenemos que añadirle nueva funcionalidad. Bueno, pues yo puedo generarme archivos con la versión previa. No tengo que trabajar siempre con la última. Y a mayores, pues tenemos más opciones. Ya veremos esto del Use Program Main, en qué consiste, porque es una serie de opciones que aparecieron ya en .NET 6, que es a la hora de cómo tiene que generar ese fichero principal. Tenemos, en función de qué versión del lenguaje queremos utilizar, en este caso son menos opciones las que tenemos. Si nos vamos a ver una aplicación, vamos a ver los diferentes tipos de aplicación de plantillas. Por ejemplo, si consultamos esa misma ayuda, pero en vez de ser una simple aplicación de consola, nos cogemos una aplicación web. Decimos, bueno, pues voy a hacer un .NET New Web y vamos a ver las opciones que tiene. En este caso, como he cogido la web normal, muestra menos, vamos a coger la de MVC, porque cogí el ASP.NET Core vacío y este no tiene apenas ninguna opción. Vamos a coger MVC, que tiene más opciones de configuración. Si te fijas, tienes para combinación con Angular, con React, con Web API y con React Redux. Voy a coger el Web API. Voy a darle un .NET New Web API-H. Si te fijas, aquí ya tenemos más opciones de configuración que no tenemos en una aplicación de consola, porque tampoco nos hace falta. Como que si queremos autenticación, si en el caso de que queramos autenticación, de qué tipo tiene que ser, si tiene que utilizar HTTPS, no tiene que utilizarlo. Tenemos también opciones comunes, como puede ser la versión de .NET que utiliza. Todo esto va a depender de cómo estemos en template para que nos pueda construir esa aplicación inicial. Vamos a ejecutar una primera construcción de una .NET New Console, una aplicación de consola. Si yo ejecuto aquí este .NET New Console, me va a generar lo que es el proyecto dentro de la carpeta en la que me encuentro. Si revisamos las opciones, puedes ver que hay una que es -O para decirle dónde tiene que hacerlo. Bueno, pues para que no me lo haga aquí, le puedo decir O y ahora pues el proyecto, un app console. Nos crea una carpeta app console y dentro de esa carpeta nos crea un proyecto. Este proyecto está compuesto por el fichero del proyecto que contiene la definición y un fichero con la clase que nos ha creado, porque es lo único que crea con el de consola. Y como no he dado ninguna opción más, podemos ver con un simple type el contenido. Esto es lo que contiene. Estas dos líneas de código únicamente. ¿Es la única opción? Yo puedo crear una carpeta console2 y ahora ejecuto el .NET New. Ahora no necesitaría poner ese -O. Y lo que hace es creármelo dentro de esta carpeta, console2. Recuerda que podemos especificar el framework o esto. Use Program Main. .NET New Console Use Program Main. Esto lo que va a hacer es que crea otro tipo de estructura distinta también sobre .NET 7. Ya verás cuando se vea toda la estructura de cómo es un programa .NET, cuáles son las diferencias y por qué hace todo esto. De momento simplemente que sepas cómo gestionar estas diferentes opciones. Es la misma estructura, pero si vemos el contenido, ha cambiado ligeramente. En función de esa opción que le he dado a través de la línea de comandos, estoy especificando que quiero que haga una cosa o que haga otra. Pero no solo eso. En este caso, ambos proyectos, si vemos el csproj, son para .NET 7 y si me voy al App Console, es también para .NET 7. Yo puedo crear un proyecto para otro tipo de framework, para el framework 5, por ejemplo. Vamos a crear un App Console 3 y ahora vamos a hacer un .NET New Console y con el -H vamos a recordar -F y vamos a decirle .NET 5. Me lo crea también. Me está informando una serie de warnings porque .NET 5 ya no está soportado actualmente. No obstante, yo puedo de momento seguir trabajando con él.
Si hacemos un program, vemos que es parecido, pero si recordamos cómo estaba el anterior, cambia. Y ya, por supuesto, a la Console 1 también cambia todavía más. Porque en la plantilla sabe que para Net 5 hay ciertas características que no tiene disponibles y que por tanto no puede utilizarlas. Y nos monta una estructura acorde a ese Net. Esto en cuanto a crear. Pero, ¿qué pasa si queremos compilar o ejecutar? Bueno, pues en ese caso tenemos .NET y en vez de tener new vamos a tener build o tenemos el run. Build lo que nos va a permitir es compilar el proyecto. En este caso, como estoy dentro de la carpeta, no hace falta que le diga ni el proyecto ni la solución. Puedo directamente hacer un .NET build y ya compila. No solamente este, sino cualquiera de los otros, porque tengo el SDK adecuado para poder hacerlo. En este caso no me da warnings, ¿vale? Al hacer el build, ¿esto qué va a generar? Tenemos aquí carpeta, tenemos dentro de el App Console, tenemos la carpeta bin. En este caso, como estoy compilando, no estoy diciendo, ya verás lo que es las opciones de compilación en modo debug, en modo release. Me he generado una carpeta que es debug. Y aquí dentro, como es Net 7, un Net 7. Y aquí dentro los archivos resultantes de compilación. Como es una aplicación de consola, directamente me genera un exe que podría ejecutar directamente. Para ejecutarlo, o bien distribuyo esto y en la plataforma de destino lo único que tienen que tener es el .NET instalado, pero no el SDK, bastaría con el runtime. O, si tengo el SDK, yo puedo hacer también .NET Run. Aquí tienes la salida. Hello World, que es lo que veíamos que contiene ese App Console. Estas opciones que estamos viendo no solamente podemos hacerlas desde una máquina Windows. También podemos repetirlo y hacerlo con una máquina Linux o con una máquina Mac. Es totalmente multiplataforma. Tanto la creación, porque el propio SDK se puede instalar en la plataforma de destino, para lo que es en el Linux o lo que es en el Mac, para desarrollar, como lo que es la ejecución únicamente. Tengo aquí abierto un entorno con Linux, pero en este caso tiene unas versiones diferentes. Vamos a ver qué tiene instalado el .NET. Tenemos diferentes runtimes, podemos ejecutar aplicaciones con Net 6, Net 5, Net 3, pero solo tiene el SDK de la versión 3. ¿Qué ocurre? Lo que te decía antes, cuando yo estoy trabajando y necesito compilar o crear aplicaciones, necesito tener la versión del SDK, pero para ejecutarlas no. Es decir, yo puedo hacer aquí, vamos a crear una carpeta que sea console Linux, y voy a ejecutar ese .NET New Console que ejecutaba anteriormente. Como puedes ver, me lo crea todo sin problemas. Y de hecho, si me vengo aquí, que tengo aquí la carpeta y que tengo el fichero. Y que yo me vengo a mi Windows, hago un .NET Run y puedo ejecutarlo. Es decir, es perfectamente multiplataforma. Pero si vemos el contenido, me lo ha creado con el Framework 3.1. Porque es el SDK más alto que tengo instalado en mi Linux. Yo desde aquí también puedo hacer .NET Run y no tengo problema alguno. Ahora bien, las que creamos en el terminal de Windows, si yo intento irme, por ejemplo, a esta, que está creada con Net 7, y hago un .NET Run, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene instalado el SDK necesario. Tiene un SDK anterior. Si quisiéramos poder compilar este tipo de aplicación en .NET 7 dentro de este Linux, sería necesario instalar el SDK adecuado. Y de cara a editar y modificar estos programas, ¿necesito algún tipo de entorno? Lo que te decía al principio, no es necesario. Simplemente con un bloc de notas ya puedo tocarlo y modificarlo a mi gusto. Vamos a ir a esa aplicación. Vamos a ir a la 2, que tiene mayor estructura. Tal y como veíamos aquí antes, ejecutaba el type simplemente para ver qué es lo que contiene, pero yo esto puedo abrirlo con un notepad incluso. Program. Y aquí puedes ver el contenido del fichero. Si en vez de utilizar Hello World ponemos Hola Mundo desde Net 7, guardo y ya he modificado mi programa. Ejecuto un .NET Run y aquí puedes ver el resultado. No necesito nada particular o especial para poder editar, para poder modificar una aplicación de .NET.
Otra cosa distinta, es como ya verás más adelante, es que tenemos entornos que nos facilitan esa edición y nos dotan de una serie de herramientas de depuración, de control de errores, de ayuda a la hora de la sintaxis, si bien no sería necesario en ningún momento.